¿Cómo se originó la peor crisis financiera de la historia? Un día como hoy, hace exactamente 5 años, la quiebra de Lehman Brothers marcó el inicio de la debacle más fuerte de todas, incluso mayor que la Gran Depresión de 1929. El día de hoy descubriremos qué pasó detalle a detalle y cuáles fueron las consecuencias y causas de la crisis inmobiliaria del 2008. Así que quédate hasta el final porque lo que veremos el día de hoy te interesa y mucho. ¡Empecemos! Los efectos de la peor crisis de la historia se viven hasta hoy. Su estallido se dio el 15 de septiembre del 2008, cuando el banco de inversión Lehman Brothers declaró su bancarrota. A partir de ese momento, Estados Unidos colapsó, y luego le siguió el resto de las economías desarrolladas. Todo comenzó en 2002. El entonces presidente de Estados Unidos, George Bush, dijo que parte de cumplir el sueño americano era tener una casa propia. Así pidió ayuda al sector privado, con miras a que el mercado de capitales facilite el financiamiento hipotecario a personas de ingresos más bajos. En ese contexto, la herida causada por el atentado terrorista contra las Torres Gemelas aún estaba fresca y la economía aún sentía el impacto de la crisis.com del año 2000, que hizo colapsar a empresas de Internet. Tras el anuncio de Bush, la Reserva Federal redujo rápidamente las tasas de interés, de 6% a solo 1% en unos cuantos meses. El dinero estaba tan barato que los 8.000 bancos y agentes hipotecarios iniciaron una agresiva expansión de crédito hipotecario. Este crecimiento de créditos alcanzó a personas a quienes realmente no debió alcanzar, la clase desfavorecida sin ingresos, sin activos ni empleos. Este tipo de hipotecas fue bautizada como hipotecas subprime o hipotecas ninja, que en realidad eran solo activos tóxicos con alta probabilidad de no pago. La facilidad para obtener un crédito hipotecario tuvo dos efectos. El primero fue que las familias se dedicaron a especular ampliamente con los precios de los inmuebles y sobre todo con el costo de las hipotecas. La especulación llevó al desarrollo de una burbuja inmobiliaria que infló considerablemente los precios. Esto también tuvo un efecto posterior. El valor de las viviendas era el respaldo de las hipotecas, incluyendo las subprime. Conforme aumentaron los precios, aumentaba el número de hipotecas. En paralelo, se estaba armando un proceso que convertiría a las hipotecas subprime en armas de destrucción financiera masiva. Esos activos tóxicos estaban siendo empaquetados con otros, creando una gran variedad de nuevos productos financieros. Estos nuevos activos, que en realidad eran tóxicos, se trasladaban libremente y sin ningún tipo de regulación. Fue así que los bancos de inversión empezaron a repartir sus paquetes de activos por todo el mundo. Esta dinámica de especulación y alza de precios llevó a un recalentamiento de la economía. En el 2003, la Fed inició una subida de tasas de interés del 1% en ese año a 3% en 2005 y hasta 5.5% en el 2006. Sin embargo, esta iniciativa sería en vano. La economía norteamericana sufrió un momento coyote, entre comillas. Cuando el coyote persigue, por ejemplo, al correcaminos en el dibujo animado, a veces resulta dándose cuenta que está corriendo sobre el aire. Cuando ve esto, se precipita hacia el suelo. Eso fue exactamente lo que pasó en Estados Unidos específicamente. La burbuja hipotecaria estalló y con ella los precios de los activos se desplomaron. Al ver esto, las familias que estaban endeudadas optaron por devolver la casa al banco, pues se les era mucho más barato hacer eso que seguir pagando un préstamo de $300,000 por una casa que ahora valía $50,000. Cuando una deuda no es pagada se conoce como default. Las familias incurrieron en default y ocasionaron grandes pérdidas a los bancos. A su vez, esta situación generó un colapso en los portafolios de los bancos de inversión a nivel mundial debido a que estaba plagado de hipotecas tóxicas subprime. A raíz de todo esto, el lunes 15 de septiembre del 2008 fue que Lehman Brothers declaró su quiebra, fuertemente golpeado por las pérdidas de los activos tóxicos. El pánico fue generado por el colapso de una entidad considerada demasiado grande para caer. A partir de ahí, es historia conocida en el mundo y los efectos de ellos aún se perciben en los países avanzados, especialmente en Europa y en Japón.
Pero la pregunta está en el aire. ¿La crisis financiera de 2008 en Estados Unidos específicamente y que salpicó a varios países habría podido evitarse? Antes de continuar, suscríbete al canal para que no te pierdas ningún video y espero que mi información te aporte muchísimo valor. Sigamos. Funcionarios políticos y banqueros son los culpables del colapso económico experimentado en 2008 en Estados Unidos, asegura un informe de la Comisión Investigadora de las Crisis Financieras en Estados Unidos. La comisión creada en mayo de 2009 para establecer las causas de las crisis dijo que esta habría podido evitarse. En un informe destacó la toma excesiva de riesgos por parte de los bancos y la negligencia de los reguladores financieros. De los 10 miembros de la comisión, solo 6 representantes del Partido Demócrata apoyaron las conclusiones del informe. La crisis fue el resultado de la acción humana y la inacción, no de la madre naturaleza o modelos fuera de control, dijo el informe. Los capitanes de las finanzas y los administradores públicos de nuestro sistema financiero ignoraron las advertencias y fallaron en cuestionar, entender y gestionar los cambiantes riesgos dentro de un sistema esencial para el bienestar del público estadounidense. La suya fue una gran falla, no un tropiezo. También hubieron violaciones éticas. El informe criticó la reducción en la regulación financiera durante la gestión del expresidente de la Reserva Federal, Alan Greenspan. Llegó a la conclusión de que la crisis fue causada por una serie de factores, incluyendo fallas en la regulación financiera y la gestión empresarial, así como la falla de entendimiento del sistema financiero por parte de los diseñadores de políticas. Igualmente se quejó del empaquetamiento de la deuda relacionada con hipotecas en instrumentos de inversión, que encendió y propagó la llama del contagio. Estos instrumentos financieros complejos que se comercializaron en grandes volúmenes por bancos de inversión contribuyeron significativamente a la crisis, cuando las hipotecas en las que se basaban cesaron sus pagos. El informe también destacó las fallas abismales en las agencias de calificación crediticia para reconocer los riesgos involucrados en estos y otros productos. ¿Cuáles fueron los responsables? Importantes figuras de los gobiernos de George Bush y Barack Obama no se quedaron fuera del informe. El expresidente de la Reserva Federal, Alan Greenspan, fue acusado de defender la reducción de la regulación financiera durante el boom crediticio que dejó de lado garantías fundamentales. El exfuncionario también fue criticado directamente por la política monetaria demasiado flexible de la Fed y los pronunciamientos que fomentaron en vez de inhibir el crecimiento por la deuda hipotecaria y la burbuja inmobiliaria. El Banco de la Reserva Federal de New York, entonces bajo la tutela del actual secretario del Tesoro Tim Grather, los 4 republicanos en la comisión anunciaron varias semanas antes de la publicación del informe de que no estarían de acuerdo con sus conclusiones. 3 de ellos publicaron un informe independiente que insistió en que la culpa debe atribuirse a la Reserva Federal bajo la conducción de Greenspan. El cuarto realizó su propio informe que se centra en el papel del gobierno en la creación de la burbuja inmobiliaria. Los republicanos señalaron a las enormes agencias hipotecarias patrocinadas por el gobierno, Freddie Mac y Fannie Mae, alegando que sus préstamos subvencionaron una inflación de la burbuja. También argumentaron que la legislación introducida por el expresidente demócrata Bill Clinton alentó los préstamos excesivos e imprudentes a los hogares de bajos ingresos. Por el contrario, el informe redactado por los 6 demócratas en el panel dice que la evidencia mostró que dichas agencias no estuvieron al frente de los arriesgados préstamos subprime, en cambio siguieron el ejemplo de firmas de Wall Street. Tampoco fue la ley de reinversión comunitaria del presidente Clinton un factor significativo en los préstamos subprime según el informe. Esto fue debido a créditos ninja, fue debido a muchas cosas. Estos créditos subprime, personas que no tenían los ingresos necesarios pero querían una casa, pero no podían tenerla aún. Bueno, ¿qué opino yo? Es tan sencillo como esto. Tú no puedes vivir por encima de tus posibilidades. Mejor dicho, sí puedes, pero no debes hacerlo. Conoces a personas que no tienen ni un centavo, pero tienen el mejor auto, está lavado, pero no tienen casi para comer, no tienen para pagar la luz, el agua, o sea, prefieren tener y aparentar tener que simplemente tenerlo para ellos mismos. Es decir, aparentar, ¿para qué? Eso no te va a llevar a ningún lado, por favor, dejen de aparentar. Si tú, por ejemplo, quieres hacer un viaje a otro país, en vez de comprarte un auto, hazlo. Si tú, por ejemplo, quieres, en vez de
comprarte, por ejemplo, una tele nueva, irte de viaje, también puedes hacerlo. Si en vez de irte de viaje te quieres comprar un auto, también puedes hacerlo, pero tiene que estar dentro de tus posibilidades. Por favor, no te endeudes con tus viajes, no te endeudes con los coches, no te endeudes excesivamente con tu casa. Por favor, ve tus posibilidades y no digas, de aquí a 2 años voy a ganar tanto. Puede ser sí, o puede venir otra pandemia. Entonces, por favor, ve tus posibilidades, y especialmente cuando saques un crédito bancario para lo que sea, no tomes en cuenta también el dinero de tu pareja, lo que gana tu pareja. Por favor, solo tomen dinero de uno, y que la pareja, lo que gana la pareja, sea como un escudo, como algo de emergencia. Por favor, eso es lo que deben hacer. Los bancos a veces toman en cuenta a ambos, pero es importante que solo tomen en cuenta a uno, y si aún no tienen el dinero suficiente, pues peleen, sigan en alquiler para que puedan subir su dinero y su mensualidad, cuánto ganan al mes, para que puedan tener la casa de sus sueños. Ya, mi amor. El tema de la crisis financiera es tan sencilla como, por ejemplo, si una casa costaba $100,000 y tú la compraste con una hipoteca, pues subieron los tipos de interés y a veces era crédito variable. ¿Eso qué quiere decir? Que está en función del crédito del porcentaje de tasa de interés del país. Entonces subió, lo que pagabas al mes subió. Entonces ya no podías llegar a esa cuota. Entonces, ¿qué pasó? Tenías que hacer una hipoteca, pero la hipoteca no te la podían dar. ¿Por qué? Porque el precio de las viviendas bajó. Como había tanta oferta de viviendas, tantas personas queriendo deshacerse de sus casas porque no podían pagar, pues el precio bajó. Entonces tu casa, que tú la compraste en $100,000, ahora valía 80, valía 50,000. Entonces tú le debías al banco más del precio de la casa original. O sea, si la vendieras la casa el día de hoy, o sea, si tú le decías al banco, quédate con la casa, tú le seguirías debiendo al banco unos 10 o $20,000. Esa era la situación en ese entonces. Era muy preocupante y espero que nunca volvamos a eso. Si mi contenido te agrada y te aporta muchísimo valor, pues dale un puñete en la cara a este tipo, si este tipo. Por acá te voy a dejar una lista de reproducción sobre las crisis antiguas y actuales, y aquí cómo puedes protegerte de una crisis económica o de una inflación. Conmigo es hasta el día de hoy, les mando un abrazo, que tengan un reparador descanso, buenas noches. Adiós.